Damos inicio y grabación a la clase. Son las 8:19 de la mañana del día 24 de abril del 2020. Estamos en la clase de Economía, Ciencias Económicas, en las cuales vamos a estar trabajando un repaso sobre el primer periodo preparativos a los exámenes acumulativos de la próxima semana. Quiero que estén muy atentos, por favor, los veo muy dispersos. Quiero que estén todos concentrados, por favor. Los veo bien dispersos a todos. Maceo, tienes la cámara volteada. Y Maceo, necesito que ingreses de uno de los dos perfiles porque no te voy a poder seguir aceptando los dos porque me pone un número de participantes mayor y después me confundo. Entonces necesito que por favor te concentres en un solo equipo y no te conectes de los dos. Bueno. Esperemos que no existan inconvenientes. Acaba de empezar la lluvia. Ojalá el internet no se vaya. Si en caso tal eso llegase a pasar, intenten ingresar nuevamente por el link que voy a estar ahí muy pendiente a eso. Y si no, en la página, en el blog ya se encuentra la clase colgada, ¿vale? La mañana de hoy vamos a estar trabajando lo que serían 4 temas esenciales que estuvimos dando sobre el primer periodo. Permítanme un momento, me voy a pasar de lugar porque acaba de empezar el ruido de la lluvia y no me va a permitir desarrollar bien la clase. Patas. Quiero patas. ¿El profe se fue? No, se está cambiando de lugar porque la lluvia está que se va a internet. Hay que abarca, entra el chat. ¿Qué pasó, Justin? Entra el chat. ¿Qué pasó? Entra el chat. Chicos, disculpen un poco la tardanza, me va a tocar subir un poco el nivel de la voz, ya que hay bastante ruido por la lluvia, está pegando un aguacero bastante fuerte. Recordarle a todos ustedes que no deben mojarse, estamos en tiempo de lluvia y de enfermedades, y hay que cuidarse lo mayor posible. Como les decía, hoy vamos a estar trabajando alrededor de 4 temáticas. Yo creo que nos va a dar tiempo de desarrollar 2 y la idea sería que ustedes entren al blog y puedan seguir alrededor de las diapositivas haciendo estudio de las otras 2. Porque son temáticas demasiado grandes y que generan de una comprensión demasiado elevada. Entonces les voy a dar en este momento a compartir pantalla, unas diapositivas que están preparadas sobre todo para el repaso de 2 temáticas, lo que son las teorías económicas y lo que son la globalización. Eso quiere decir que no alcanzaríamos a trabajar lo que sería importaciones, exportaciones y Producto Interno Bruto y modelos económicos en los países desarrollados y subdesarrollados, que era lo que veníamos estudiando últimamente. Hasta ahí llegamos en el primer periodo. Yo no voy a ahondar más en el primer periodo porque nos tocaría empezar a ver lo que son los bloques económicos, los tratados de libre comercio, las bolsas de valores y el Fondo Monetario Internacional. He decidido hacer un empalme de esto en el segundo periodo, lo voy a estar desarrollando en el segundo periodo porque si no nos tocaría devolvernos bastante a la clase y he visto que se pueden desarrollar en el segundo periodo. Entonces vamos a concentrarnos en estos 5 temas iniciales de los que van a estar fundamentados en el examen de la próxima semana. Inmediatamente les voy a compartir pantalla para que todos estén pendientes y nos damos cuenta que, como les decía, los 5 temas que vamos a estar trabajando son teorías económicas, sectores de la economía, la mundialización de la economía o la globalización, comercio internacional, importaciones, exportaciones y Producto Interno Bruto y modelo económico de los países. Yo sí quiero que seamos muy conscientes de que este repaso va a ser, en últimas, nuestra salvación para el examen acumulativo, así que hay que prestar mucha atención y a todas las personas pedirles que nos pregunten una vez tengan alguna duda referente al tema.
Disposición para todo, por favor. Estamos iniciando el día y el día está muy chévere y sabroso. Entonces, como veníamos hablando, cuando nosotros empezamos a hablar de las teorías económicas, nosotros mencionábamos dos aspectos principales. En inicio, era cómo la macro y la microeconomía empezaban a definir cada uno de los conceptos que más adelante empezábamos a interiorizar. Y nos dábamos cuenta de lo siguiente. A ver, le hago la siguiente pregunta. Profe, Sí, Justin. para que acepte a Nicharico, que le está enviando la solicitud. Inmediatamente, dame un momento. Profe, me voy a seguir en una de las cuentas. Villacop también está entrando. Profe, Dime Álvaro. que voy a salirme en una de las dos cuentas. Está bien, voy a tomar nuevamente captura de pantalla. Ay, profe, tenía un problema con el internet. Listo, vale, está bien, no hay inconveniente. Siempre que tengan algún inconveniente, por favor, infórmenlo antes por el chat, por el privado, cualquier cosita, ¿vale? Para que no tengan los... Entonces, como les venía diciendo, yo le quiero preguntar a uno de ustedes un ejemplo, María Lucía. Cuando nosotros hablábamos de las teorías económicas, nosotros mencionábamos dos aspectos. Hablábamos de la micro y la macroeconomía, ¿cierto? Yo quiero que tú me pudieses hacer una comparación entre ambos y decirme de qué se trata. La microeconomía estudia los agentes individuales y la macroeconomía estudia los indicadores globales. ¿Y cuál es la diferencia entre agentes e indicadores? ¿No estaríamos hablando de lo mismo? Prácticamente, sino que en la micro son individuales y acá es global. Y en la, ¿cómo es que? O sea, en los individuales sería como las empresas, los consumidores, los trabajadores, inversiones, inversionistas. Santiago, ¿qué diferencia hay entre indicadores y agentes? ¿Cómo? ¿Qué diferencia encuentras entre indicadores y agentes? Porque me dice María Lucía que la microeconomía se encarga del estudio de los agentes económicos. En cambio, la macroeconomía, según su definición, se encarga de hacer estudio y análisis de los indicadores globales. ¿Cuál es la diferencia entre el concepto y la palabra agentes y el concepto y la palabra indicadores? Indicadores. Ya. Álvaro, Ya. diferencia entre agentes e indicadores. Ya te doy la palabra, Ballesteros. Los indicadores conforman un agente, creo. Dale, Ballesteros, dale tú, cansaste la mano para ver. Que los indicadores conforman a los agentes. Peña, dale tú que levantaste la mano para ver. No, ya se me adelantó el hombre ese, no me acuerdo quién fue. Juan. Que los indicadores son a gran escala y los agentes son a pequeña escala. Me estoy dando cuenta que se están quedando en la generalidad del concepto. Y yo les había dicho, ya te doy la palabra a María Lucía, yo les había dicho en algún momento que nosotros teníamos que hacer diferenciación de algo. Cuando nosotros estamos hablando de agentes, estamos hablando de particularidades. Un agente puede ser una empresa, un agente puede ser un individuo, una persona, o un agente puede ser algo que es medible en tiempo real y visible, ¿cierto? Un indicador no es ni una persona, no es ninguna empresa, no es ningún sistema que genere instrumentos per cápita o por lo menos de rentabilidad alrededor de la economía y el comercio. Esos son agentes, o sea, ustedes, Villacó, Gabriela, Víctor, Juan, son agentes individuales.
Pero si ustedes tuviesen una tienda, ustedes son comerciantes de un agente individual, ¿cierto? Independientemente en que la empresa sea de mayor escala o de menor escala, muy pequeña o muy grande, terminan siendo agentes individuales. Cuando nosotros estamos hablando de indicadores, cuando hablamos de mediciones. Entonces, que no se nos olvide que los agentes hacen referencia a la particularidad del ejercicio de la economía, mientras tanto los indicadores son medidas. Un ejemplo, dame un ejemplo de un agente y un ejemplo de indicador, por favor, María Fernanda. Profesor, pero espere, los indicadores está diciendo que ayudan a medir estadística, o sea, son Sí, profe. estadísticas. O sea, puede ser un hospital, ¿no? No, Profe, no se le escucha. profe. Profesor, que le deje pasar a Víctor, que no puede entrar. Ajá, hay alguien que está escribiendo en el grupo que lo acepte y no lo acepta. A Víctor, acepta a Víctor. Yo ya entré, ya puedo entrar. Profe, no se escucha. Jorindel. ¿Me escuchan? Ahora sí. Listo. Profe, pero una diferente gente no es que buscan fórmulas comerciales, o sea, para venta de Ya un vamos para producto. allá, ya vamos para allá, vamos para allá. Mire, resulta y pasa de que me decía ahorita, Mafe, que ¿qué me estabas preguntando? O sea, que usted está diciendo que los indicadores son como estadística, ayudan a medir promedio de un país, de la economía o así. Dame un ejemplo de un agente y dame un ejemplo de un indicador. Indicador, yo creería que, no sé, Yo, profe. Dale, pues. O sea, un indicador, o sea, no estoy seguro, pero un indicador puede ser un consumidor. Disculpa, ¿un indicador puede ser qué? Un consumidor. Todo lo contrario, un consumidor viene siendo un agente. Te lo El explico precio de algún producto. Escúcheme un momento. Te lo voy a poner con el siguiente El ejemplo. desempleo. Coca-Cola, independientemente, aunque es una multinacional, si yo la llegase a estudiar, yo estoy estudiando un agente individual, o sea, es una multinacional, pero es una, ¿cierto? Comprendido hasta ahí. Lo mismo pasa si yo voy y hago un estudio del restaurante del papá de Víctor. ¿Qué es el restaurante del papá de Víctor? Un agente, termina siendo un integrante más dentro del sistema económico del país, ¿verdad? O sea, genera rentabilidades, genera comercio y genera muchas cosas, pero termina siendo un agente, ¿cierto? Es como si yo digo, María Lucía Riasco, que es una agente de la economía, una persona que ayuda a crear economía. O sea, que busca la venta del producto para promoverlo. Exacto, cuando ya nosotros hablamos de indicadores, ya nosotros no vamos a hablar de un agente, no vamos a hablar de una empresa, no vamos a hablar de una persona, sino que vamos a hablar de situaciones. Un ejemplo, ustedes ven en el noticiero todos los días que nos dicen indicadores económicos, ¿cierto? Nos dicen, y los indicadores económicos para la tarde de hoy amanecieron bajo el tanto, y nos empiezan a mencionar una serie de productos, ¿cierto? ¿Y qué analizan ellos en los indicadores económicos? El dólar, no sé, dice precio. si ha subido, ha bajado. Precio de la globalización. Profesor, un cuestiones- indicador de ingresos puede ser como el total de ingresos, ¿no? Ey, profe, El nivel de desempleo, un ejemplo. El nivel de desempleo es un indicador, es una medida. Me dice, tantas personas en tanto tiempo, en tal lugar, se encuentran desempleadas. Eso es una medida, ¿verdad? Me está dando una información clara y veraz. Me está diciendo, Francesca está desempleada. Sí. No. Sí. Me está diciendo el porcentaje tal de esta población está desempleada. No me está hablando de agentes individuales.
me está hablando de indicadores, o sea, un resultado general para la población. ¿Qué quiere decir? El desempleo está sobre el 20%. Es algo más global, ¿no? O sea, más No se le escucha. No se le escucha. No se escucha. No se le escucha. No se le escucha, profesor. No se escucha, profe. Pero oiga, no se emocione y no se le escucha, hombre. Se fue. No se le escucha. Se salió. Yo en los indicadores voy a ver muchas de esas cosas que incluso las analiza el DANE muchas veces. Cómo está el desempleo, cómo está la educación, cómo está la economía, cuántos trabajos tenemos. Y eso nos va generando entonces unos indicadores más globales que después vienen y nos dicen, hombre, sucede de que teniendo en cuenta todos esos factores que hemos analizado, la tasa de empleabilidad en América Latina está en tanto, el nivel de alfabetismo ha subido o ha disminuido un tanto por ciento, y así sucesivamente nos vamos a encontrar con esa serie de elementos, ¿cierto? ¿Qué quiere decir esto? Vuelvo y les digo, cuando yo hablo de agentes individuales, no importa qué tan grande o global sea la empresa, estoy hablando de individuos. Cuando yo estoy hablando de indicadores, estoy hablando de medidas. No me van a decir fulanito o tal empresa, me van a decir el nivel de tal cosa. Esto está sucediendo, esto ha incrementado, y eso tiene unos factores que se vienen estudiando. Hasta ahí Por ejemplo, vamos. sería la subida y bajo de una economía de un país. Profe. Un indicador puede ser en cuánto está el petróleo hoy. Profe, puede ser dólar. dólar. Si el petróleo baja, el dólar sube ya. Eso es un indicador. Ajá. ¿Y eso por qué pasa? ¿Eso por qué pasa, verdad? Ahora, O sea, y que cuando yo suba- digo, lo que pasa es que Tropical ya tiene 5 sedes. Yo ahí estoy analizando que Un agente, ¿no? individual. Pero cuando yo digo el barril del petróleo bajo, precio del indicador. dólar bajo, yo estoy hablando de un Indicador indicador. Entonces, que quede claro que Indicador. de agentes hablamos de personas, empresas o actividades. Cuando hablamos de indicadores, estamos hablando de Más en resultados de general. análisis, ¿vale? Pero vamos a seguir. Entonces, nos encontramos con que la microeconomía, María Ángel, dime qué dice sobre microeconomía. La microeconomía estudia el comportamiento de los agentes económicos, consumidores, empresas, trabajadores y mercados. En su generalidad. Y ahora, Justin, dime qué dice macroeconomía. Es la parte de la teoría económica que se encarga del estudio global de la economía, monto total de bienes y servicios producidos, total de ingresos, nivel de empleo, etcétera. Ahí está claritico. Mientras uno estudia a la persona y a la empresa, al consumidor y los mercados, el otro está dando resultados de qué está pasando con eso, ¿vale? Y por eso es que la macroeconomía lo hablan desde la globalidad, pero no porque sea una cuestión de imperialismos o de dominio y monopolio, sino porque termina estudiando aspectos generales. No se va a la minucia de qué está pasando con María Ángel, qué está pasando con la empresa Coca-Cola, qué está pasando con los consumidores de Montería. No, está analizando indicadores generales y globales. Entonces, ¿qué sucede? Normalmente, y lo que yo les mencionaba, la historia de las teorías económicas se limitaban al estudio de 3 aspectos esenciales, lo que era la moneda, el comercio internacional y la producción de bienes. Solamente querían saber cuánto valor o no tenía la moneda, cuáles eran las estrategias y parámetros para la comercialización de los productos a nivel internacional y sobre todo de qué manera yo voy a tener mayor producción de bienes y servicios y sobre todo cómo voy a traer la materia prima para seguir elaborando mis bienes y servicios, ¿cierto? Pero más adelante se dieron cuenta que se quedaban un poco cortos ante esto y empezaron a introducir nuevos elementos como lo son los ciclos económicos, que en algún momento ya lo mencionábamos y mirábamos cómo todo esto tenía un engranaje con lo que eran los sectores económicos, las teorías del equilibrio, la necesidad que tenían que tener tanto las inversiones como los egresos, ¿cierto?, alrededor de la rentabilidad, la inflación
cómo empezábamos a manejar sobre todo unos porcentajes. Hablábamos en ese momento que la inflación no siempre es mala. Hay unos porcentajes que si no pasa sobre el 5 o 6% de la inflación, se puede mantener. Todos los países tienen inflación. Recordemos que la inflación es en cierta medida la circulación de moneda y papel billete o de dinero sin un fundamento económico, ¿cierto? Ya les explicaba en su momento cuáles son los fundamentos económicos del dinero de cada país. El ahorro, ¿cierto? Empiezan a estudiar entonces el ahorro de las personas porque tener conocimiento de qué tanto ahorra es tener conocimiento de qué tanto les puedo vender y sobre todo qué les puedo vender. Y a esto le vamos a llamar entonces los estudios de mercadeo, que lo que nos permite en cierta medida es poder analizar las estructuras de cada uno. Santiago, dime, alzaste la mano. No, profe, me equivoqué, iba a entrar al chat. Listo. O sea, que ¿Cierto? Hasta ahí vamos claros. Sí, pero o sea, en resumen, que la macroeconomía, ¿no? Sí. Antes de estudiar lo que sería la moneda de comercio internacional, pero como usted dijo, sabían que acuerdos tuvieron ya que dar lo que sería inflación, equilibrio y más cosas, ¿no? O sea, no estudiar lo que sería de los trabajadores, sino el sistema económico en general. Sí, listo. Sí es. Entonces, las teorías económicas dice, me va a leer por favor ese pedacito Andrés Anicharico. Actualmente la economía tiende a incorporar nuevas situaciones relacionadas con la teoría de la elección y el modo en que los agentes económicos parcialmente racionales toman decisiones basándose en incentivos y expectativas, que pueden ser de cualquier tipo, material o no material. Las teorías económicas nos dice cuáles son los principales componentes del sistema económico, cómo funciona cada uno aisladamente, así como el funcionamiento de todos en conjunto. Sí. Y nos damos cuenta que las teorías económicas nosotros estudiamos entonces algunas, ¿ciertos? Y le vamos a llamar a esto las escuelas de pensamiento económico. Daniela Padilla no es de este salón, ¿cierto? No. Listo. Entonces, dice, la evolución de las teorías económicas han estado ligadas al tipo de problema económico que en cada momento histórico era prototipo en la teorización. Cada escuela consideró un tipo de problema y la desarrolló en una línea de pensamiento que pretendía explicar el problema económico del momento. Algunas teorías son. ¿Qué quiere decir esto? Las teorías económicas no nacieron al mismo tiempo. Empezaron a nacer según la necesidad que tenían cada uno de los integrantes. ¿Hasta qué hora va esta clase? Va de 8 y 10 a 9, ¿no? Hasta las 9 va la clase, ¿cierto? Sí, pero sí. Porque está entrando gente del otro salón ya, listo. Y la primera que nosotros nos vamos a encontrar es la escuela mercantilista. Si bien esta no la estudiamos, yo sí quiero que podamos hacer un repaso alrededor de esta. Y es que nace sobre todo en el siglo XVIII. Una de las primeras escuelas consistió en una serie de medidas tendientes a unificar el mercado interno y tuvo como finalidad la formación de estados-nación los más fuertes posible. Su principio básico era la riqueza y la generación del comercio, y ahí encontramos uno de sus máximos representantes. ¿Qué fundamento tiene esta escuela mercantilista? Esta escuela mercantilista va a tener un poco de fundamento alrededor de lo que nosotros conocemos más adelante como proteccionismo nacional o de Estado y el nacionalismo. ¿Vale? Luego nos encontramos con la escuela fisiocrática, que tampoco la estudiamos, y esta se da sobre los siglos XVII y XVIII, y afirmaba la existencia de una ley natural por el cual existía un buen funcionamiento de todo. Los fisiocráticos terminan construyendo un poco lo que terminaría siendo la ideología anarquista más adelante. Dense en cuenta que se asemejan mucho. Incluso aquí donde dice el Estado y el gobierno no intervienen en el funcionamiento de la economía. Incluso acá donde dice que la ley natural, o sea, los hombres y mujeres debemos hacer las cosas por el deber ser y no porque nos lo deban decir. Y nos encontramos con una de las principales escuelas que estudiamos, que fue la escuela de Adam Smith y David Ricardo, llamada la escuela clásica, ¿cierto?
Esta escuela clásica, a ver, ¿qué nos dice la escuela clásica? Me colabora Gabriela Guzmán. La Escuela Clásica de Economía, también llamada economía política, aparece desde mediados del siglo XVIII hasta mediados del siglo XIX como una investigación sobre la naturaleza y causas de la riqueza de las naciones. Los principales representantes fueron Adam Smith, David Ricardo y Thomas. Tomás, ¿qué? Me dice Tomás. Listo. Recordábamos que la escuela clásica termina construyendo lo que es el liberalismo clásico, permitía de cierta forma la construcción de las riquezas individuales a partir de un desarrollo económico alrededor del capitalismo puro, ¿cierto? Uno de sus principales exponentes era Adam Smith. Recuerden que también es una de las teorías que propone más adelante la construcción de los tratados de libre comercio y la mercantilización de la economía. Y nos vamos rápidamente, porque se nos va a ir acabando el tiempo, a la escuela marxista. Marxista porque viene del autor Carlos Marx, pero no fue el único que la construyó. Federico Engels y más adelante Vladimir Ilich Ulyanov Lenin, quien queda victorioso en la Revolución Rusa de febrero del 17, ¿cierto? Empieza a tener una serie de acontecimientos, nos quedan 10 minutos. Y el marxismo en sí lo que tenía era una posición frente al capitalismo salvaje. Lo que proponía era que el Estado debería hacer intervenciones en la economía, proponía una forma de regularización de la misma alrededor de la repartir y distribución equitativa de los bienes, la obtención de los medios de producción que estuviesen en manos del Estado y así poder tener un control mucho más consciente y concreto de este fenómeno, ¿cierto? Peña, ¿me preguntabas algo? No, solamente estaba respondiendo en parte que iba a tener un lugar más amplio para dar lo que sería la ideal. Sí. Esto que estoy mostrando les va a quedar en el blog. Ahí yo ahorita mismo les envío todo, por lo menos ya los exámenes están colgados, ¿vale? Lo que va a estar. La escuela keynesiana. Espero que la puedan estudiar. Y se van a encontrar aquí con lo que son las ventajas y desventajas de la globalización. Vamos a estudiarlo un poco. Y lo primero que quiero que conozcamos es el concepto de globalización y ante esto me va a colaborar Isa Mercado, por favor. Isa. Isa está desconectada. Globalización. ¿Sí me escucha? Yo sí te escucho. Sí te escuchamos. Globalización. En fin, dependiendo de la persona a la cual preguntes, dirá una cosa u otra. Supongo que en estos casos lo mejor es ser objetivo, es decir, la globalización es un término utilizado para referirse a la interdependencia mundial de las naciones y a los avances tecnológicos y científicos de los países y regiones. Esta, así como tiene ventajas que afectan al mundo en sentido científico, medioambiental, cultural y económicamente. Sí, cuando nosotros hablemos de globalización, nosotros vamos a coger ese término dentro de lo global, vamos a hablar del mundo. Y cuando hablamos de la globalización, muchas veces nos dicen que fue un proceso económico, social, político. Sí, eso está bien trillado, pero entendámoslo de la siguiente manera. Lo que pasa es que la globalización me permite a mí llevar en tiempo real y me permite llevar a todos los rincones del mundo la información que antes no podía llegar. Y esa información me va a permitir a mí crear cultura, esa información me va a permitir a mí crear identidades, crear estados, naciones alrededor de una política establecida y muy parecida al resto, y me va a permitir entonces empezar a copiar cada vez más, según yo crea la necesidad y la pertinencia, los diferentes posturas o planteamientos que en el mundo se empiezan a dar. La globalización tiene unas principales ventajas y es que la comunicación cada vez es más. ¿Qué quiere decir eso? Lo que les decía, esto que estamos haciendo ahora hace parte del proceso globalizador. Cómo yo puedo verme contigo, pero incluso cómo yo puedo verme con alguien en el otro lado del mundo en este momento
y puedo compartir información, noticias, conocimiento, puedo compartir cualquier cantidad de cosas. Entonces nos dice, por favor me colabora Melissa Salgado, por favor, para que se termine de tirar bien. La comunicación que cada vez va a más, gracias a los avances tecnológicos, está más pendiente de las noticias, la información, los avances y las novedades. Ejemplos de dichos avances que nos ayudan a la comunicación son los móviles, satélites, GPS, televisión analógica y el imprescindible Internet, por el que transcurren a lo largo del día gran cantidad de noticias y cientos de versiones diferentes sobre ellas. Y ahí es donde encontramos uno de los elementos de la globalización, es que la globalización nos permite sacar al mundo lo que sea. Yo hoy me inventé un nuevo aparato, ya el mundo entero sabe que lo tiene, pero no me garantiza de que la información llegue veraz. ¿Eso qué quiere decir? Que los diferentes canales de comunicación que existen empiezan a tener la misma posibilidad de que tengo yo de empezar a alimentar la información, y es esta información que también puede llegar a manos de quienes yo pretendo que la consuman. Y sus principales desventajas es que cada vez hay más privatización de los servicios. ¿Qué quiere decir eso? El Estado empieza a quitarse esa función, esa responsabilidad que tiene sobre y garantizar los servicios básicos, y se los empieza a ceder a terceros, a empresas privadas que empiezan a poner unos costos elevados de los servicios, que empiezan a tener una serie de dinámicas que muchas veces va en contraproducencia con lo que es las sociedades. Y por eso empiezan muchas desigualdades, luchas sociales alrededor de exigir lo público dentro de las empresas. Y gran ejemplo de eso es Colombia, cómo ha venido privatizando Ecopetrol, ETB, que era telecomunicaciones, cómo ha venido privatizando el agua, la luz. Y era recordar cómo antes en el departamento las empresas que nos brindaban los servicios, incluso de luz, eran públicas, y hoy en día son empresas transnacionales españolas que están alrededor de, ejemplo, Electricaribe. Chicos, nos quedan 4 minutos, pero ustedes deben ingresar a una próxima clase. Yo voy a colgar esta información al blog. Espero que puedan leerla y tengan un buen desarrollo de los... No dejar actividad, ¿verdad? Profe, hoy y ahora no les voy a dejar actividad, ¿vale? Bueno, la actividad que me mandaron ese día está bien, hoy no se las envío. Ay, Juan, si dejan algo en el blog y no lo encuentro, pues, please, podrías pasarme. No se escucha. ¿No se escucha? Es de profe. Profe, no se le escucha. No se le escucha, profe. A cerrar sesión, yo les voy a dar el tiempo necesario. Ahorita apenas tengan en el blog toda la información, se las doy y les digo qué tiempo les voy a dar para eso. No se preocupen para que no vayan a estar corriendo. Les voy a pedir que ingresen a tiempo a la próxima clase. Nos vemos en la dirección de grupo el día lunes. Que tengan un buen fin de semana y nos volvemos a ver en la clase de Ciencias Sociales del día jueves. Chicos, ¿sí? ¿Van a actividad ahora, no? No, ahorita no les voy a dejar actividad porque yo necesito que ustedes se concentren en los exámenes. Sí, por cierto, suba la actividad que usted dijo de sociales. Digo que usted iba a Profe, en esas diapositivas están también en WhatsApp. Ahora les envío el taller de sociales, mientras el blog. Economía no va a quedar. En economía no va a quedar lo que les estoy diciendo. El taller de sociales en el blog. Sí, todavía no está colgado. Apenas yo termine ¿podría ponerlo por favor también en lo de WhatsApp? Sí, fecha de entrega del trabajo de sociales hasta cuándo. Doy el tiempo necesario, que lo voy a extender un poquito, ¿vale? No, porque, o sea, usted dijo que hasta el domingo, pero, o sea, la otra semana tenemos los exámenes y eso. Sí, verdad. No, pero eso es independiente. O sea, ese taller, yo porque no se los he enviado, pero eso es un taller que ustedes hacen rápido, ¿vale? Eso, ustedes ven la película y resuelven las preguntitas, que no es muy largo, y ya. Dedíquense a los exámenes, chicos. Quedan 2 minutos. Vayan a la siguiente clase. Un abrazo y nos vemos. Tengan buen fin de semana. Profe, hablamos igualmente. Entra en la página principal en 10B y entonces a mí no me sale nada.